también a la señorita, bien saludo por acá a la señorita Brisa Boicochea, así como a los miembros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a todos los asistentes. Muchas Gracias. gracias, doctor. Bueno, damas y caballeros, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta conferencia, Arbitraje en Contrataciones del Estado. Para ello, el día de hoy nos acompaña como panelista en nuestra mesa de honor la doctora Ana María Martínez Bern, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. También tenemos como ponente al destacado doctor Iván Alexander Casiano Locio. Hoy nos reencontramos con todos los presentes, con todos los asistentes, con la finalidad de poder fortalecer conocimientos en materia de actos contractuales con el Estado y así dar inicio pues, a esta conferencia, arbitraje en contrataciones con el Estado. Para este fin, vamos a tener las palabras de bienvenida e inauguración a cargo de la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, Ana María Martínez Verde. Bienvenida, doctora Ana. Gracias, muchas gracias. Estimados participantes, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gran placer darles las palabras de bienvenida a este espacio de los jueves que tratamos temas de gran importancia en materia de medios alternativos de resolución de conflictos. En esta ocasión les presentamos la conferencia El arbitraje en las contrataciones con el Estado. Un tema de gran importancia y relevancia en el contexto jurídico y económico de nuestro país, que involucra tanto al sector público como al privado. El arbitraje ha emergido como una herramienta fundamental para la resolución de disputas en el ámbito de las contrataciones estatales. Es un entorno donde la eficiencia y la transparencia son requisitos esenciales. El arbitraje se presenta como una alternativa efectiva para resolver conflictos, permitiendo que las partes encuentren soluciones más rápidas y menos burocráticas en comparación con la vía judicial. Para ello, contamos con la presencia de nuestro invitado especial, el doctor Iván Casiano, destacado especialista en la materia, que nos compartirá su conocimiento y experiencia en el ámbito del arbitraje, a quien agradecemos profundamente por aceptar la invitación realizada por la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. En esta ocasión, exploraremos los marcos legales que regulan las contrataciones con el Estado, así como los principios que rigen el arbitraje y las mejores prácticas que pueden implementarse para asegurar procesos más justos y eficientes. La confianza en los mecanismos de arbitraje, la capacitación de los actores involucrados y la promoción de una cultura de resolución pacífica de conflictos son elementos clave que debemos fortalecer. El objetivo de esta conferencia es entonces fomentar el diálogo y el intercambio de ideas, permitiéndonos identificar oportunidades para mejorar nuestras prácticas en arbitraje. Los animo a participar activamente y refrescar los conocimientos que poseen en esta materia. Agradezco nuevamente al doctor Iván Casiano Locio y a ustedes que se conectan desde las diferentes regiones del Perú por su compromiso en este importante tema. El Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos brinda capacitaciones permanentes, gratuitas, en diferentes temas de interés general en materia jurídica y de derechos humanos, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de capacidades de los ciudadanos en general. Aprovechemos en ese sentido al máximo esta jornada académica de la mano del doctor Iván Casiano, quien posee amplia experiencia en contrataciones con el Estado. Sean muy bienvenidos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora, por estas palabras de bienvenida e inauguración. Seguidamente vamos a presentar a nuestro ponente, del doctor Iván Alexander Casiano Locio. Él es abogado de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado del doctorado en Derecho y Ciencia Política y la maestría de Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios de segunda maestría en Derecho, Convención en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cursa actualmente la maestría en Arbitraje Internacional por la Universidad Internacional de Rioja, miembro de la Charter Institute of Arbitrators y presidente de la Comisión Consultiva de Resolución Alternativa de Disputas del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, curso de arbitraje de inversión del Estado en la American University Washington College of Law America, USA, posgrado en Derecho de la Construcción, otorgado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, diploma de alta especialización en arbitraje internacional por la UPC, posgrado del programa de formación de árbitros en contrataciones del Estado, con 3 diplomas en Derecho Administrativo, Contrataciones Públicas y Arbitraje, otorgado por la Universidad ESAN y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE, posgrado del programa Avanzando en Contrataciones y Adquisiciones Públicas, con nivel de especialización en programas de capacitación. Cuenta con diversos cursos de especialización en Junta de Resolución de Disputas para el sector construcción. Es docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, San Martín de Porres, en la Universidad Tecnológica del Perú, Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. Ha editado cursos de formación de árbitros y especialización de arbitraje en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el Colegio de Abogados de Arequipa y otras instituciones más. Ex consultor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, encargado de la parte regulatoria del reglamento de la Ley de Saneamiento del Fondo Mi Vivienda. Nosotros entonces tenemos al doctor Iván Casiano Locio, quien nos estará tocando el tema arbitraje en contrataciones del Estado. Bienvenido, doctor Iván. Oh, sí, gracias Miguel, gracias doctora Ana María Martínez. Bueno, siempre es un gusto estar acá presente, bueno, intentando brindar algo de lo aprendido y agradeciéndole también la participación, que ya veo bastante, respecto a los alumnos que están participando o las personas, que ojalá que esto sea un diálogo más que una disertación únicamente. Dicho esto, voy a pasar a comenzar una pequeña presentación que preparé para el día de hoy. Voy a proyectar entonces. Entiendo que se ve la proyección para poderlo realizar. Sí, correcto, doctor. ¿Sí? Okay, muchas gracias. Bueno, básicamente lo que tenemos acá en esta disertación sobre el régimen de relaciones del Estado es muy específica la materia. La materia es arbitraje vinculado únicamente a condiciones del Estado. ¿Hay otros tipos de arbitraje? Sí, hay otros tipos de arbitraje. Pero vamos a intentar en estos minutos aterrizar únicamente esta materia. Para ello, lo que quiero, previo a todo esto, es presentarles un temario. Creo que lo más importante a veces es conocer el problema. O sea, ¿por qué razón es que estamos disertando sobre arbitraje en condiciones del Estado? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es aquello que debemos solucionar? ¿Se puede solucionar? Tal vez no, etcétera. Luego de ello entenderemos, una vez comprendido el problema, las situaciones de controversias que impactan en la ejecución contractual. Vale decir, que impactan en la ejecución del contrato, la solución de controversias. No previo a ello, previo a la suscripción de un contrato, es otra forma de solucionar la controversia que no le corresponde al arbitraje. ¿Por qué? Porque legislativamente, normativamente, el Estado peruano no ha dispuesto a ello, lo cual es la posición del legislador y es correcto. Luego veremos cuáles son los medios de solución de controversias en ejecución contractual en el marco de la Ley de Contratación del Estado. No es solamente el arbitraje, hay otras formas. Y finalmente aterrizaremos con el arbitraje en contrataciones del Estado, por supuesto. Entonces, lo primero es comprender el problema. ¿Por qué razón tengo que entender el arbitraje en contratación del Estado? ¿Por qué razón tengo que entender cuál es la finalidad del arbitraje en contratación del Estado? Y la finalidad que trasciende.
Si ustedes pueden apreciar acá en mi pantalla, van a ver dos situaciones totalmente diferentes. Una situación que es lo referido a unas viviendas sin alcantarillado, unas viviendas sin agua potable seguramente, sin pistas. A su costado van a ver el transporte urbano en pésimas condiciones, prácticamente no hay pistas, las personas están sobre el transporte urbano, no hay una infraestructura desarrollada para ello. ¿Y esto qué nos indica? Algo está fallando. Y en la parte inferior van a ver en cambio una infraestructura de transporte urbano totalmente desarrollada, con pistas en un lugar urbanizado, y a su costado pueden apreciar diferentes viviendas, bloques de viviendas, armonizados en convivencia con áreas verdes. Si ustedes se dan cuenta, hay una gran diferencia entre aquellos lugares, ciudades o países desarrollados y aquellos lugares o países en vía de desarrollo o con un desarrollo paupérrimo, nefasto, que afecta, por supuesto, la calidad de vida. La pregunta es, ¿por qué sucede esto? Esa es la gran interrogante. Vamos a intentar despejar este interrogante y vamos a ver por qué es importante el arbitraje. ¿Qué sucede en el Perú? Puede ser que las fotos que haya mostrado no le correspondan al país. El país seguramente tiene una distancia en algunas ciudades, pero en otros lugares no. No hay una distancia tan grande. La guía para la inversión en infraestructura en el Perú 2020-2021, elaborada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Proinversión y Ernst Young Perú, una consultora internacional, determinó que en nuestro país existe una brecha de infraestructura. Esto es infraestructura, transporte, saneamiento, educación, etcétera, de acceso básico. No estoy hablando de aquello más allá necesario de lo básico. De acceso básico proyectada a 20 años de 110 billones de dólares, aproximadamente 400.000 millones de soles. Y cada vez se va incrementando mucho más. Acá hay una página web donde la podrían extraer dicha información. Ponen brecha infraestructura y la van a encontrar. ¿Qué significa esto? Significa, señores, que nuestro concepto estático de brecha infraestructura es que es lo que nos falta realizar el día de hoy. Son las inversiones que se requieren el día de hoy. ¿Recuerdan la línea del Metro 2 de Lima? Desde el año 2015 al día de hoy han transcurrido 9 años y esa brecha de infraestructura aún no se supera. Y así más proyectos por invertir. Por esta razón, señores, esta brecha cada vez es mayor, porque cada vez al día de hoy hay un mayor atraso respecto de lo que fue ayer, respecto a lo que fue el mes pasado, o el año pasado, o hace 3 años, cuando se realizó esta guía. Hay un mayor atraso. Entonces la brecha de infraestructura, si yo la voy actualizando, señores, es mucho mayor. La brecha de infraestructura es lo que nos falta para tener solamente la capacidad básica, las condiciones de servicio básico. ¿Eso quién lo proporciona? Las inversiones y el diseño arquitectónico de la brecha de infraestructura los proporciona el Estado peruano. El Estado peruano no solamente el gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales. Más de 3.000 obras valorizadas en 29.9 mil millones están paralizadas. De esta paralización, el 86% de las obras, vale decir 24.000 millones, se encuentran en gobiernos regionales y locales. ¿Qué significa esto? Significa, señores, que a nivel de los gobiernos regionales y locales es donde está el gran embalse de la infraestructura paralizada que no se desarrolla el día de hoy. Ni siquiera la brecha de infraestructura que nos falta hacer, ni siquiera los 400.000 millones de soles. El día de hoy, a los 24.000 millones de soles paralizados en obras, gobiernos regionales y locales, infraestructura nuevamente. Este pequeño mapa que ustedes aprecian es la distribución de la economía. ¿Cómo se distribuye la economía en el mundo? En el mundo la economía se distribuye en 3 grandes segmentos. Los países azules, ustedes pueden encontrar acá Estados Unidos, Canadá, Suecia, Finlandia, Australia. Los países
naranjas y verdes. Naranjas y verdes estamos nosotros, el Perú, está Brasil, está Argentina, se encuentra Chile y tantos otros países más que están en la vía del desarrollo de una economía libre con todo aquello que significa la capacidad de las partes, la capacidad de las personas de libremente invertir y llegar a acuerdos y solucionar todo aquello que se necesita para que se desarrolle la economía. Libertad económica, señores. Y el tercer gran sector son los países en rojo. Los países en rojo, señores, llámese Venezuela, llámese Cuba, llámese Corea del Norte, son los países donde no hay libertad económica. Y como no hay libertad económica, señores, cada vez hay un mayor atraso. La gran pregunta es, ¿cómo llega el país llamado Perú a la parte referida a ser un país azul? ¿Cómo llego yo a superar el desarrollo que necesito para culminar esa infraestructura y llegar a tener mis servicios básicos? Esa gran pregunta se responde muchas veces desde la parte de la libertad económica. ¿Qué significa eso? Significa, señores, dar menor regulación respecto de las formas que tienen las partes de solucionar sus controversias y de poder invertir en un país. Menor regulación. ¿Recuerdan las fotos que les mostré en la primera PPT? Ahí hay una gran diferencia. Donde hay más desarrollo, donde hay menor regulación. ¿Qué significa menor regulación? Menor normas rígidas, menor cantidad de normas rígidas, mayor cantidad de flexibilidad. Flexibilidad, véelo igual a libertad. Libertad económica. Mayor regulación, mayor rigidez. Piensen ustedes en un Corea del Norte, piensen ustedes en una Cuba, piensen ustedes en un Venezuela. Mayor rigidez es menor desarrollo económico. Mayor flexibilidad, piensen en los países escandinavos, piensen en Australia, piensen en Canadá, piensen en Estados Unidos. Hay mayor desarrollo económico. Por eso, parte de desarrollar la brecha infraestructura es entender que debe haber una menor rigidez respecto de la inversión y respecto de la solución de controversias. Y vamos entrando a la materia. Situaciones que impactan en las controversias en el Perú. Vamos a ver. La contratación pública, porque acuérdense que esta disertación es de arbitraje en contrataciones del Estado, es un proceso. Es un proceso en el cual una entidad pública, llámese gobierno central, dentro del gobierno central llámese el Poder Ejecutivo con sus ministerios, el Poder Judicial o el Poder Legislativo, sea, llámese gobiernos regionales, cada una de las regiones que existen en nuestro país, los departamentos y la provincia constitucional del Callao. Llámese gobiernos municipales, gobierno metropolitano de Lima, las provincias, Chiclayo, Fereñafe, etcétera, los distritos, gobierno municipal, todos ellos entidades públicas se abastecen de bienes, servicios y obras de manera oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. La nueva ley 32069 también incide en ello, pero incide más ahora en calidad. Para la satisfacción de una finalidad pública, en busca de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Por eso, nuevamente, los servicios básicos, la brecha infraestructura, llegar a desarrollar ello. La finalidad de contratación pública es satisfacer una necesidad pública para alcanzar los resultados en beneficio de la población, satisfacer el fin público. Esa es la finalidad. No hay otra finalidad distinta. ¿Qué sucede en el Perú? En el Perú las controversias en el Estado son altamente sensibles. ¿Qué significa altamente sensibles? Utilizamos recursos públicos. ¿Qué significa eso? Que el tesoro público, el dinero del Estado, no es de Iván Casiano, no es de Ana María Martínez. El dinero del Estado, el tesoro público, es de todo el Estado peruano y una parte del Estado, un componente de la población, de nosotros. Por eso es un dinero ajeno, no es propio, no es particular.
Y hay que además cumplir la finalidad pública, satisfacción de necesidades públicas de la sociedad en general. Entonces, altamente sensible es porque tú estás disponiendo del presupuesto público, que forma parte del tesoro público, y que tú necesitas que esto se ejecute a través del gasto público, a través de la inversión, y que se cumpla la finalidad de satisfacer las necesidades públicas de la sociedad en general. Y como es un dinero ajeno a la persona que toma las decisiones, sus decisiones van a ser revisadas, lo cual es correcto. Pero ¿bajo qué tapiz van a ser revisadas? ¿De forma rígida o de forma flexible? De forma rígida, cumpliste exactamente todo lo que dice la norma, o de forma flexible, cumpliste la necesidad pública y de la sociedad en general, cumpliste la finalidad pública o no. Ese es otro aspecto que tomaremos en alguna oportunidad seguramente y veremos el control que se hace sobre la ejecución del presupuesto público. El control que se hace es muy diferente arriba del Río Grande, vale decir, lo que separa México y Estados Unidos, el control gubernamental que se realiza a la Jurisdicción del Estado en Estados Unidos o en Canadá, o debajo del Río Grande, lo que se hace en México y todos los países latinoamericanos. Son dos formas totalmente diferentes de auditar la ejecución del presupuesto público. Hay una comisión ya conformada para ver si es que podemos mejorar en algo, porque la sensibilidad tiene que ver mucho con ello. ¿Qué pasa si no se cumple la finalidad pública? Lo que hemos visto en pandemia todos. 2 años atrás, 3 años atrás, falta de camas en UCI, hospitales, aumenta la mortalidad en población. Desnudó como país inmediatamente el problema de la inversión en infraestructura pública en salud. Oye, pero no es un problema del 2020. No, claro que no. Es un problema que arrastramos 30 años y tal vez muchos más. No es un problema el día de hoy. Es un problema que lo venimos arrastrando mucho tiempo. ¿Cómo busco solucionar el problema, entre otros, de los contratos resueltos y las obras paralizadas? ¿Cómo llego a ello? ¿Hay alguna manera? Claro que sí la hay, señores. Hay soluciones. Ya los ingleses, que son los que más han desarrollado en gran parte, y los americanos, la industria de la construcción y la solución de controversias y la eficiencia en la industria de la construcción, que nuevamente es altamente sensible y más aún respecto de aquello que el dinero no es tuyo y que es ajeno y que tienes un órgano de control rígido, han buscado la solución de controversias de forma eficiente. Hay varias formas. ¿Cómo llego yo desde el inicio de obra hasta la recepción de la misma? ¿Cómo llego a solucionarlo? A través de las juntas de prevención y resolución de disputas, a través de las juntas de resolución de disputas, a través de los dispute board, o a través del arbitraje, uno de los medios más, o a través del trato directo, o a través de la conciliación, o tal vez la mediación. Oye, pero la mediación se desarrolla en el Perú, no hay ni siquiera una ley. A diferencia de la conciliación, que hay una ley que va a cumplir 27 años este mes, el mes que viene, en noviembre. Entonces, una de las vías de solucionar las controversias es efectivamente el arbitraje. Medio de solución de controversia en la ejecución de obras públicas en el marco de la ley de contrataciones del Perú y en el marco en general de toda la contratación pública, tenemos normativamente un nuevo actor que es la Junta de Gestión de Disputas, que dice el artículo 45 de la actual normativa. Señores, se solucionan conciliación o arbitraje entre las partes y también Junta de Gestión de Disputas. Ok, entonces, ¿dónde viene el medio de solución de controversias arbitraje en contratación pública? Viene dado de una disposición legislativa, vale decir, la norma jurídica, la legislación, el bloque de la pirámide de Kelsen, el segundo bloque, el primer bloque es Constitución, el segundo bloque es normas legislativas, la ley de contratación del Estado me dice, señores, por si acaso, el artículo 45.1, las controversias que surjan entre las partes se pueden resolver mediante conciliación o arbitraje, listo. También pueden haber juntas de resolución de disputas el día de hoy. Y van a continuar seguramente, como debería ser siempre. Entonces,
Aquí es donde encontramos el acervo legislativo que nos hace que el arbitraje sea el medio de solución de controversias. ¿Y por qué tiene que ser el arbitraje entre la conciliación, la Junta de Resolución de Disputas y otros? Tiene que serlo, señores, porque cuando yo estoy hablando de inversión pública en el Estado peruano, y yo le digo a una de las partes, si tú deseas que yo te pague, tendrías que esperarte 7 años a que yo te pueda pagar, vale decir, irte al Poder Judicial, entonces, señores, en ningún momento van a querer aceptar ello. Aquel que ejecuta un contrato. ¿Por qué? Porque el dinero tiene un valor en el tiempo. El dinero del día de hoy que me deben de 10.000 soles, no es lo mismo esperar 7 años a que una decisión judicial sea aquella que lo realiza. No corresponde. Entonces tiene un valor en el tiempo. Y uno de los valores es, hagámoslo más corto. Hagamos el arbitraje por ello. Nuestra estructura normativa, Ley de Contrataciones del Estado, nos establece lo siguiente. Que hay disposiciones, que hay materias controvertidas, hay un plazo de caducidad y un marco normativo aplicable. Entonces, dentro de la expresión específica tenemos conciliación, arbitraje, junta de gestión de disputas. Y aquí es donde me quiero detener un poco. Señores, nosotros como Estado podemos adquirir obras, servicios o bienes. Los bienes, tú tienes una especificación técnica que dice, quiero adquirir seguramente un teléfono con determinadas características, agendas con determinadas características, lapiceros con determinadas características. No es muy difícil. Tengo especificaciones técnicas que me dicen lapicero negro, punta fina, plástico, tanto tiempo de duración seguramente. No es muy difícil entender si es que ese bien cumple o no cumple las especificaciones técnicas. Es muy sencillo realmente. Es solamente cotejar. Los servicios son, tienes que realizar el servicio de seguridad, por ejemplo, y vigilancia. Tienes que poner determinada cantidad de personas a cargo de dicho servicio. Tienes que pagar esta cantidad de dinero. A ver si hay esta cantidad de personas, esta cantidad de puestos, de vigilantes, de supervisores. Efectivamente llegaron a las 8 de la mañana. Efectivamente cumplieron, tienen su arma en reglamento algunos, tienen su permiso de su CAME establecido. Han cumplido. No, no vino tal día. Ok, no cumplieron. Hubo un problema respecto a un aspecto de seguridad, algo que podrá ser controvertido seguramente, pero una controversia mucho menor. Pero tienes los términos de referencia, que es lo que alimenta el servicio, lo que tú quieres contratar, y puedes contrastarlo. El gran detalle son las obras, porque la obra no es nada más aquello que no existe y que tú imaginas que quieres que exista. Tú imaginas cómo será esa carretera. De algo que no hay nada, tienes que crearlo. ¿Cómo será ese puente sobre el río Guayaga? ¿Cómo será esa central hidroeléctrica? ¿Cómo será ese canal de regadío? Son obras. Es algo que no existe. Es algo que está en tu imaginación, que tú puedes proyectarlo. Puedes considerar algo, pero no tienes a ciencia exacta las características de dicha obra, ni las especificaciones técnicas de dicha obra. No las tienes y no las puedes tener, porque es algo imaginario, es algo que tú proyectas. Claro, habrá un expediente técnico, habrá un presupuesto que va a variar completamente. Habrán unas explicaciones técnicas seguramente. Habrá un diseño, pero es algo que no deja de ser imaginario. Y habrá un plazo que se verá afectado, igual que todas las decisiones que tomamos en la vida. Nosotros en la vida, para nuestras decisiones, para nuestra planificación, tenemos una manera
de establecer lo que queremos, pero es muy distinto que eso suceda en la realidad. Podría no suceder, como usualmente pasa. Hoy día yo esperaba llegar sin tráfico a mi domicilio en aproximadamente 30 minutos, llegué en 1 hora. Tráfico determinado, accidente, problemas, obviamente policía, obviamente persona en la calle. De media hora se complicó a 1 hora, el doble de tiempo, solamente en un evento. Así todos tenemos eventos. Imagínate en una obra, en una carretera que atraviese la selva, en un mantenimiento de carretera. Esto ya es un servicio que venga costa, sierra y selva, en el traslado de material, en conseguir la procura desde el Asia hasta tu país llamado Perú. Imagínate todos los problemas que van a haber, los desabastecimientos, el clima. Todo ello, señores, obviamente va a generar controversias, porque tienes un Estado llamado cliente que considera que esto debe estar dentro de las prerrogativas del contratista y debe haber sido cauteloso. Y un contratista que considera que por más experto que tengas, la expertise tan necesaria, por más que obras que haya hecho, seguramente por muchos millones, hay factores ajenos a su voluntad que él no tiene por qué asumir la contingencia y los tiene que asumir el cliente. Similar cuando tú construyes algo en tu casa. Cuando tú construyes algo en tu casa y le has dicho a un pintor, encárgate de pintar este ambiente, esta pared, y el pintor comienza a pelar la pared y dice, mira, hay salitre, entonces hay que curarlo. ¿Y cómo se cura? Hay que echarle ácido muriático, hay que echarle cica después, hay que rellenarlo con masilla seguramente porque hay que picar un poquito. Es un trabajo distinto a solo pinta. Es un trabajo distinto completamente. Tú, dueño de la casa, entiendes que hay un mayor trabajo, entiendes que hay una mayor contraprestación. El pintor también lo entiende así, pero puede ser que tú le digas, oye, tú como pintor debiste darte cuenta que había salitre detrás de la pared, que debiste picar, que debiste realizar seguramente todas estas actividades que me dices. Y seguramente que si picamos un poquito más, si es una casa de 30 o 40 años, encontraremos que los amarres que van a la columna ya están destruidos, propios del tiempo. Oye, tú dices, oye, ¿sabes qué? También ponle los amarres, pues, a esta columna para que irlo mejorando. Oye, eso ya no es un trabajo de servicio de pintura. Estás hablando prácticamente de hasta aspectos de obra. Entonces, ¿cómo los contratos pueden ir cambiando tanto? ¿Cómo pueden ser las controversias tan álgidas en algún momento? Claro, es tu dinero privado, tú puedes disponer de ello. Pero ¿qué pasa en el Estado? En el Estado no funciona así. Porque no es tu dinero. Es el dinero de todos los ciudadanos, de todo el Estado peruano, es parte del Tesoro Público, presupuesto público, y tienes un órgano de control que es rígido, la Contraloría General de la República, dentro de sus funciones. Dice, señores, no concedas algo que ellos te soliciten, que seguramente te va a dar un mayor plazo y obviamente un mayor gasto general. ¿Qué es el gasto general? El gasto general es aquello que va inherente a dicho servicio que realizas. Por ejemplo, si es mayor tiempo, obviamente vas a gastar más en movilidad, vas a gastar más en gasolina, vas a gastar más en aquella necesidad que tienes para pagarle a la sede central de dicha institución, el gasto general, más papel de oficina, más herramientas, el gasto general, lo que todos incurrimos cuando en vez de 10 días, vas 14 días, hay mayor gasto, más allá del costo directo de la partida, hay un mayor gasto. Y señores, así se nos complican las obras. Entonces, el gran problema son las obras. Y es un gran problema, no solamente en el Perú, es en todo el mundo. Pero muchas veces la solución de controversias es la forma donde tú tienes de aminorar dicho riesgo, de mitigar el riesgo, porque es un riesgo, es un contrato riesgoso. ¿Recuerdan? Altamente sensibles. Es un contrato riesgoso. ¿Cómo mitiga dicho riesgo?
Una forma de mitigar el riesgo es anda a arbitraje. Anda, busca que 3 personas expertas o uno de ellos experto con conocimiento de la materia solucione la controversia según su entender, según su parecer, según lo que considera que es lo correcto. Otra forma será, no, anda a la Junta de Resolución de Disputas por el monto, legislativamente así ha sido consagrado en nuestro país, por un monto determinado, que ellos en el campo solucionen el problema. Que siempre sean neutrales, independientes, correctos, que siempre sean personas, señores, que son imparciales, independientes. De eso se trata, que tú busques a alguien que solucione la controversia dentro de la balanza justa, dentro de su buen parecer, que pueden haber errores como siempre. Entonces, las controversias sobre ejecución. Ejecución, señores, es la manera de realizar las cláusulas de un contrato y según los anexos o el contenido del contrato, que muchas veces son las bases que contienen a su vez los términos de referencia o las explicaciones técnicas, que es el desarrollo de lo que yo quiero, las propuestas y los documentos que forman parte del mismo, así como el expediente técnico que muchas veces te presenta la entidad, o si es un concurso oferta, los términos de referencia. Pero también parte de la ejecución es la propuesta que hizo el contratista, el rendimiento. ¿Qué es el rendimiento, señores? Este es el plazo que yo me estoy comprometiendo a hacerlo, pero bajo esta estructura de rendimientos. ¿Qué significa? Tantas personas van a trabajar divididos en tantos sectores y van a rendir lo siguiente, tantos por kilómetro o tantos por avance de la partida. Es un rendimiento. ¿Cuánto yo rindo? ¿Cuánto trabajo puedo hacer? ¿Cuánto se espera? Es parte del contrato. Si tú me afectas el rendimiento, si tú me dices, no, ya no trabajes de 8 a 5, ya no trabajes de corrido de 8 a 5, ahora solo vas a trabajar de 8 a 12 y de 4 a 5 porque tengo que dar pase. Obviamente ya no es el mismo rendimiento. No, ya no vas a trabajar en estos frentes, vas a trabajar en estos frentes. El rendimiento disminuye. Esa es parte de la ejecución de un contrato. La interpretación. ¿Cómo yo debo entender lo que dice? ¿Cómo yo debo entender lo que dice un contrato? ¿Cómo yo debo entender, interpretar una cláusula? ¿La voy a interpretar favorable a quien diseña el contrato, a quien diseña las bases, a quien establece las definiciones técnicas, los términos de referencia, o al sujeto que los recibe? ¿Cómo yo voy a interpretarlo? ¿Al sujeto que elaboró o al que los recepciona y acepta? No, es que el que los recepciona y acepta tuvo el tiempo para tal vez discutir, consultar o observar, consultas y observaciones a las bases, hasta que sean las bases integradas. ¿Hacia dónde debo interpretar? Marcial Rubio Correa, en su libro El sistema jurídico, establece que hay varios métodos y criterios de interpretación. Pero los métodos y criterios de interpretación, y esto es solamente doctrinario, académico, tienes histórico, tienes literal, tienes sistemático por ubicación de la norma, tienes sistemático por interpretación de la norma, tienes sociológico, tienes criterios técnicos, tienes axiomático, axiológico, tienes una variedad de interpretaciones. No existe una única interpretación y tampoco existe una a favor de uno o de la otra parte. La interpretación de la norma es cuando existe la norma. Si quiero saber cómo interpreto un artículo jurídico, artículo legal, normativo, interpreto una cláusula contractual. ¿Cómo debo interpretarla? ¿Cómo interpretar lo que dice la ley? Resolución del contrato. Resolución, señores, es cuando ya no tiene razón de ser para alguna de las partes continuar en este contrato con su contraparte. No es que haya desaparecido la finalidad, es que su interés principal ya no es satisfecho. La causal de resolución debe ser tan importante que dé lugar a este acto jurídico relacionado a resolver un contrato.
a esta decisión, si quieres verlo así, este remedio. Inexistencia también. Puede ser que lo que entendamos realmente sea inexistente. Ineficacia, falta de validez. Nulidad causal, que recoge dentro de nuestro Código Civil, está recogido también en la contratación pública, e invalidez del contrato. Un contrato inválido, un contrato que adolece de un vicio tan alto que no permite continuar el contrato. Hoy día tenía una audiencia particularmente linda, importante la audiencia, y hablaba muchas veces de un vicio de validez, ¿no? De la voluntad del contrato, de la voluntad de las partes de querer o no querer realizar algo que estaba en controversia. Sumamente linda la audiencia. Y establece la norma en contratación pública, nulidad solo materia arbitral. Vale decir, para tener un poco un aterrizaje de contratación pública y de arbitraje, es que los medios de solución de controversia en arbitraje, como es el arbitraje para contrataciones del Estado, nosotros, esto data de la ley aprobada en el año 97, vigente en el año 98, si no me equivoco, de una reforma que hubo al sistema de contratación en el Perú, y dentro de la reforma lo que se buscó es que sea más atractivo contratar con el Estado peruano. Recuerden ustedes, señores, el Estado peruano es un Estado que expropiaba, recuerda, el gobierno militar y no pagaba. ¿Quién quiere contratar con el Estado? Me expropias y no me pagas. ¿Recuerdan el gobierno militar? Un Estado que decía, no voy a pagar la deuda internacional. ¿Recuerdas tú, Alan García Pérez? Un Estado fallido casi, hasta la reforma que hubo en el año 92 y la nueva Constitución del 93 que cambió diametralmente la forma de entender el Estado. Entonces, para ser atractivo que las personas vinieran al Perú a invertir, entre otras formas de solución, se dijo, vamos a incorporar el arbitraje, rango constitucional, una jurisdicción. ¿Qué significa? Que así como existe la jurisdicción judicial ordinaria, ¿vale? La jurisdicción común y de un poder judicial, también le doy el mismo nivel constitucional al arbitraje. Entonces, ¿aquí descansa mi contratación pública? No. Mi contratación pública descansa en la reforma que se hizo referente a contrataciones del Estado. Dijo, la solución de controversias será en arbitraje, conciliación. Así empezó la reforma. Entonces dijo, ok, arbitraje, ¿ve? Mira, igual que el Poder Judicial, vale decir, el Poder Judicial no va a interferir en la decisión de los árbitros. No, no va a interferir. Caso conocido, caso Cantuarias Saraveja, el doctor Fernando Cantuarias, uno de los pioneros del arbitraje. Las leyes que se dieron, el doctor Jorge Muñiz, la ley de arbitraje, la primera ley de reforma del arbitraje en el Perú, la primera gran normativa. Luego hubieron dos leyes efectivamente más, hasta nuestra ley actual, la 1071 finalmente, y la 1017, que también tiene que ver con contrataciones del Estado. Entonces, señores, el arbitraje es una de las soluciones de controversias en contratación pública que se busca que ingrese al país y desarrolla muchísimo el arbitraje. Tenemos más de 20 años de experiencia arbitrando como país. Señores, nosotros arbitramos más que cualquier país europeo, de forma unida. Toda la Unión Europea arbitra mucho menos de lo que se arbitra en el Perú. Muchísimo menos, si le sumas a toda la Unión Europea. ¿Qué materias no pueden someterse a los medios de solución de controversias? La decisión de la entidad o la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales. Desde el inicio de la reforma, año 97, señores, la decisión de no aprobar los adicionales siempre estuvo presente como una decisión que no podía ser sometida al arbitraje. ¿Por qué? Porque entendemos que la Contraloría General de la República, señores, tiene su autonomía también a nivel constitucional y entendemos que sus decisiones no deberían ser discutidas en el fuero privado, sino en el fuero jurisdiccional ordinario, vale decir el Poder Judicial. Y de ahí se ha conservado ello, con idas y venidas, con el péndulo que es el Perú. El péndulo es el Perú. Pasamos de un extremo al otro extremo. Siempre es un péndulo el Perú. Entonces, el día de hoy, el péndulo está regresando nuevamente, la nueva ley 32069 está regresando a si se pueden arbitrar aquellas decisiones donde se dice sí se aprueban los adicionales. El péndulo nuevamente está volviendo. Ya no hay la negativa absoluta de que no se arbitre. El péndulo está cambiando.
También no se puede arbitrar, señores, enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra, pero que deriven ¿de qué? De la falta de aprobación de presupuestos adicionales. De la falta de aprobación, que deriven de esto. Ojo, no todo, solo aquellos que deriven de la falta de aprobación de presupuesto adicional del entidad de la Contraloría o de la aprobación parcial del entidad de la Contraloría General de la República. Eso es lo que dice la normativa el día de hoy. El péndulo está cambiando nuevamente. Y así, señores, podemos seguir desarrollando más sobre arbitraje, pero creo que, y Miguel, por favor, me corrige, doctora Ana María también, o Brisa, entiendo que era 1 hora la disertación, ¿es así? 1 hora y media, doctor. 1 hora y media, ok, entonces podemos seguir. Sí. Permítame entonces para continuar. Y luego damos el acceso a preguntas, si así lo desearan las personas a bien formular. Ok. ¿Se está viendo? ¿Me confirman, por favor? ¿Se No, ve? todavía no. ¿No se ve? ¿O sí? Todavía no. Ok, permíteme, por favor, Miguel. Así. ¿Ahora sí creo? Sí, ahora sí, doctor. Ok, continuamos. Gracias, Miguel. Todo pacto en horario nulo considera la norma. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque el artículo 63 de la ley de arbitraje, del decreto legislativo que regula el arbitraje en el Perú, establece la anulación del laudo arbitral. ¿Qué significa? La decisión que emite el árbitro, que tiene los efectos de cosa juzgada, los efectos, puede ser anulado. No reviso aspectos de fondo. Reviso en el Poder Judicial, porque lo anula la Corte Superior de Justicia, de la localidad donde se emite el laudo arbitral, la sala comercial si lo hubiera. Reviso aspectos de forma, no de fondo. Vale decir, yo no ingreso a revisar si los árbitros al interpretar interpretaron correctamente o incorrectamente, interpretaron bien o mal, porque finalmente a veces hay criterios de interpretación, como les decía, y método de interpretación que son distintos según la corriente que tú acojas, según tu buen pensar y entender, que son diferentes, que es respetable ello, mientras sea honesto. Entonces, las Cortes Superiores no revisan aspectos de fondo, pero sí revisan aspectos de forma. ¿Qué significa? Un aspecto de forma es, señor, esta materia, la norma no permite que tú puedas arbitrarlo. Es un aspecto de forma, netamente. No es un aspecto de fondo, porque no estoy ingresando al análisis de la materia. Estoy ingresando únicamente, señor, usted no puede pasar a arbitrar. Me quedo en la puerta. No ingreso a estudiar el fondo. La Corte Superior de Justicia de Lima, por lo menos, ha cambiado la sala comercial, ha cambiado el criterio este año. Me parece que desde a partir del mes de febrero o marzo, conversando con el doctor Julio Wong Abac, dice, bueno, ya cambió las salas, ya pasaron de un aspecto únicamente, respecto de que ninguna controversia referida a un adicional puede ser olvidado, solamente algunas controversias referidas a este aspecto muy puntual, que es lo que estamos aquí leyendo. Muy puntual. Las salas van cambiando, porque van cambiando los integrantes de la sala, van cambiando los criterios que tienen los vocales superiores. Y el derecho que es hermenéutico, el derecho que busca ser hermenéutico tener una sola posición, señores, se va consolidando, lo cual no significa que no sea interpretable. Entonces, todo pacto en contrario a esta disposición es nulo. La caducidad, señores, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como ustedes conocen, y los que no conocen un poco les voy a comentar, los que no son abogados, nosotros tenemos un plazo de tiempo, todas las personas, para solicitar en la gran mayoría de derechos, solicitar al órgano jurisdiccional, llámese Poder Judicial, llámese arbitraje, al órgano jurisdiccional que me concede un derecho. Tengo un plazo. Si no llego en ese plazo, entonces, señores, tengo un problema de caducidad. Significa que no puedo ingresar a la materia controvertida.
forma nuevamente. Forma nuevamente. Defensas de forma les llaman los procesalistas, el doctor Fernando Meléndez, el doctor Nelson Ramírez, el doctor Jaime Heredia y otros. Le llamarían defensas de formas. La caducidad. ¿Qué dice nuestra normativa? Señores, nuestra normativa, entre otras cosas, dice un plazo general de caducidad. Hay que iniciar los procesos arbitrales antes del pago final. ¿Qué es el pago final? Tremenda discusión. ¿Tiene que decir en tu contrato pago final? ¿Es lo mismo el pago final que último pago? ¿Es lo mismo que última valorización? ¿O el pago final significa algo completamente distinto? Tal vez significa una liquidación. Lo que tú me has dado versus lo que yo creo que corresponde. Lo que yo creo que me debes, yo contratista, versus lo que tú crees que me debes. Oye, pero en servicios, en bienes no hay liquidación, en obras sí. Entonces eso no puede ser pago final, discutible. Salvo, te dice la normativa específica de caducidad, vicios ocultos o obligaciones posteriores. Y en juntas de resolución de disputas antes de recepción total de la obra. ¿Qué es un vicio oculto? La materia arbitral de vicios ocultos puede ser revisada. Claro que puede ser revisado los vicios ocultos, claro que sí. Vicio oculto es aquello que no pude detectarlo en su oportunidad. Por ello, al no poder detectarlo y posteriormente darme cuenta de este vicio oculto, es que yo acudo al arbitraje después de haberle solicitado al contratista que cumpla con resarcirme aquello que yo voy a gastar como entidad por vicio oculto. ¿Qué puede ser un vicio oculto? Señor, por supuesto, aquello que yo realicé, aquella infraestructura que yo hice, el día de hoy me he dado cuenta que se está agrietando. Oye, pero es que se agrieta, pues, porque hay juntas dilatadoras. La junta de dilatación, la separación, va a tender un edificio a sentarse, producto del peso, y todo ello que conlleva la infraestructura de obras, va a tener que haber, señores, pequeñas fisuras, es lo normal. Claro, una cosa es una fisura y otra cosa es una grieta. Son totalmente diferentes. Es un vicio oculto. Oye, este muro cortina, vale decir, lo que ustedes ven en los edificios alrededor, lo de lunas, es lo que se llama el muro cortina. Mira, has puesto las lunas y me doy cuenta después de un año que comienza a romperse las lunas. Comienza a fisurarse. Vicio oculto. No es vicio oculto. Ese es un aspecto referente a una garantía técnica. Discutible o no. ¿Qué es un vicio oculto? Aquello que no lo puede detectar. Oye, pero si yo reviso en mi expediente de obra y digo, mira, aquí en el cuaderno de obra le dice el supervisor a la entidad, por si acaso, el vaciado de concreto no lo estás haciendo correctamente. El supervisor, perdón, dice al residente. Y el residente dice, no, sí lo estoy haciendo correctamente, estoy tirando los implementos, continúa el cuaderno de obra y el supervisor le dice, oye, un momento, este vaciado no tiene los insumos suficientes, las emulsiones. No, hay una discusión, el residente dice, no, sí los tiene, mira, aquí está. Y finalmente el supervisor dice, continúa. Y me doy cuenta por una pericia realizada que ahí es donde radica el gran problema de las grietas. El gran problema de la carretera. El gran problema de la carretera, señores, que no se cumplió el procedimiento establecido. Porque puede suceder que una carretera, señores, tiene un procedimiento establecido. Tú no puedes pasar correctamente ese procedimiento si no tienes previamente una aprobación. ¿Qué pasó? Si es que tú detectas en el cuaderno de obra que esto se pudo advertir y no hizo nada. ¿Mentira? ¿Sigue siendo un vicio oculto? ¿O no es un vicio oculto? Es vicio oculto porque recién me doy cuenta del efecto de la decisión que tomé en su momento, seguramente mal tomada, de aceptar aquello que yo decía que no debía aceptar. Sin embargo, lo acepté yo, supervisor, y la entidad tiene conocimiento de cuando obra, por supuesto.
El efecto es este problema posterior. El efecto del muro cortina. A ver, señor, estas lunas, si bien es cierto, están realizadas por una compañía, digamos, voy a mencionar una compañía que ya no existe, Miyasato, pues la compañía, pero sin embargo no es la explicación técnica que yo ya he puesto en mis términos de referencia de mi muro cortina. Pero sin embargo digo, pasa, acepto ello. Pero como acepto ello, viene el problema posteriormente, comienzan a reventarse el muro cortina. ¿Acaso es un vicio oculto? ¿O es el efecto de una decisión que yo tomé que no debí tomar y que yo debí advertir y debí observar y no reseccionar? ¿O es un vicio oculto? ¿Qué es un vicio oculto? ¿Aquello que no pude advertir en su oportunidad? ¿O es solamente el efecto de una decisión mal tomada? Porque podríamos tener varias decisiones mal tomadas que no configurarían en vicio oculto. Bueno, la obra, señores, tiene estos problemas. Obligaciones posteriores, garantías, mantenimientos. Para eso se deja generalmente una fianza, ¿no? Una garantía técnica que cubra el 3%, muchas veces de aquello que debo realizar a futuro, ¿no? Garantía técnica, pero cubre solamente la garantía técnica. ¿Hasta dónde la garantía técnica? Casos. No hicieron la capacitación respecto al sistema hospitalario. Era tan importante. Claro, no hicieron la capacitación respecto a la central eólica. Claro, no hicieron la capacitación porque yo le dije al personal varias veces y el personal nunca llegó, nunca se trasladó, nunca mandó personal. Sigue siendo mi obligación. Yo mandé a mi consultora que había contratado para ello, moví a mi personal a las empresas oportunidades y nunca llegó el personal de la entidad. ¿Es mi obligación, sigue siendo mi obligación posterior o ya no? ¿Acaso no el Código Civil me dice que hay una excepción de incumplimiento, donde si la otra parte es la que no te permite a ti cumplir con tu obligación, tú estás exonerado de ella? ¿Acaso debo aplicar ello o no? ¿O mi obligación es en piedra? Tengo que buscar la forma en que venga el personal. ¿Es así? ¿Es tan alto el costo de contratar con el Estado realmente? ¿Tanta es la incertidumbre? Ok. Caducidad, aspectos generales. Esta es la parte general. Aspectos específicos. Decreto Legislativo 1017 y la Ley 3225, nuevamente, acá hay una comparación. Antes el específico decía 15 días hábiles. En un momento el legislador dijo, nos estamos equivocando. El legislador dijo, no pueden ser 15 días hábiles. Tiene que ser un plazo mayor, 30 días hábiles. Porque, señores, 15 días hábiles es muy poco. Eso es lo que entendió el legislador. Entonces, Ley 3225, 30 días hábiles para ir a una controversia respecto a la nulidad, resolución, ampliaciones de plazo. Miren qué importante es esto. La ampliación de plazo es básicamente que si yo tengo una obra que voy a culminarlo seguramente en 18 meses, pero en esos 18 meses, que no es más allá de año y medio, 500 días más o menos, sucede algún problema, yo no voy a poder culminar la obra en esos 18 meses. Voy a necesitar más tiempo. Puede ser que la entidad... Hay una formalidad en la ampliación de plazo, inicio, finalización de la causal, establecimiento de ello en el cuaderno de obra, formalidades siempre. Tener claro por qué razón no pido, formalidades nuevamente. Pero la entidad tiene que pronunciarse en un plazo determinado. Si no se pronuncia la entidad, habrá un consentimiento. Vale decir, lo que quiere la norma es algo muy sencillo. Quiere que la entidad se pronuncie inmediatamente a efectos que la obra no hay una incertidumbre mayor, porque la incertidumbre es lo que genera los mayores costos. La incertidumbre, el no saber, el no conocer, el no tener una respuesta. La incertidumbre, señores, genera un mayor costo siempre. La incertidumbre y no corregir los errores a tiempo. Es mejor corregir un error en expediente técnico que corregirlo en obra siempre. Es menos costoso corregirlo en gabinete en plano que corregirlo en obra.
es menos costoso corregirlo en términos de referencia que corregirlo en ejecución de obra, corregirlo en planos. Es mucho mejor corregirlo en términos de referencia, es clarísimo eso. Así ya no hay incertidumbre. La incertidumbre, señores, es lo que genera un mayor costo. Entonces, la ampliación de plazo tiene un periodo de tiempo para que la entidad se pronuncie. No se pronuncia la entidad, seguirá ahí un consentimiento. Ok. La ampliación de plazo, el mayor tiempo, en vez de 18 meses, van a ser un mes más o 2 meses más, genera un costo, un mayor costo, por supuesto. Hay una pirámide, ver tres vértices en una obra. Tiempo, costo, tiempo, costo y alcance. Es el triángulo en toda obra. Tiempo, costo y alcance. Si yo muevo alguno de estos puntos de triángulo, se mueven todos los demás. Se mueven los otros dos puntos. Si es mayor plazo, hay un mayor costo, por supuesto. Si hay un adicional, hay un mayor alcance. Por supuesto, hay un mayor tiempo y hay un mayor costo. Eso siempre va a ser. Entonces, la ampliación de plazo, señores, que es dame un mes más, conlleva una serie de gastos, los gastos generales, los que hemos hablado, que son gastos generales directos, gastos generales indirectos. No es solamente dame un mayor plazo, es págame ese mayor plazo que tiene el costo. Y eso está establecido ya en la oferta que realiza el contratista, y hay una oferta, y hay un costo directo, hay un gasto general, hay una utilidad y hay un impuesto que tiene normativamente. Costo directo, las partidas, el gasto general, lo que carga con las partidas seguramente, la utilidad, lo que espero ganar y el impuesto. Costo directo, lo que me va a costar el cemento, exfierro, etcétera. El gasto general, la partida, la ejecución, lo que va a conllevar todo ello. Y señores, lo demás. Entonces, muchas veces la ampliación de plazo trae consigo, y así debe ser siempre, el gasto general. El gasto general diario, que tiene una fórmula que multiplicado por los días llegas a ser el mes, el total. Entonces, cuando la entidad se niega a ello, tú tienes la posibilidad de discutirlo en arbitraje en 30 días hábiles. Y claro que debes discutirlo. ¿Por qué? Porque si llegado el momento te deniegan la ampliación de plazo, tú no vas a acabar la obra en el plazo que tú esperabas, 18 meses, vas a acabar en 19 meses, en 20, en 25. Depende de la ampliación de plazo que pueda haber. Los gastos generales de una ampliación de plazo no es un adicional, es parte del costo de la obra, pero en un mayor plazo, sencillamente. Y como vas a acabarle en un mayor plazo, vas a tener una penalidad. Entonces, muchas veces el efecto de la denegatoria de la ampliación de plazo es la validez de la aplicación de la penalidad. Muchas veces, otras veces no. ¿Por qué? Porque la penalidad tiene que ser siempre y cuando el atraso haya sido injustificado. ¿Qué significa esto? Puede ser que me denieguen la ampliación de plazo y yo no vaya a controversia. Sucede muchas veces. Pero al momento de la aplicación de penalidad, la discusión es si es que esta penalidad es por un atraso justificado o injustificado. Oye, pero usted dio la ampliación, usted no controvirtió la ampliación de plazo. Sí, no estoy negando eso. Lo que estoy diciendo es que mi atraso es justificado y podré discutir ahí. Pero es otro aspecto. Generalmente, discute la ampliación de plazo. Evítate la siguiente discusión de la penalidad, porque la siguiente discusión de la penalidad va a ser más ardua. Y luego vas a tener una discusión en la liquidación, que vamos a ver más adelante. Entonces, la ampliación de plazo, señores, viene el plazo más el gasto general, que genera un mayor costo, obviamente, a la obra. Muchas veces la entidad te lo va a denegar, tienes que tener un arbitraje. Llámese en bien, llámese en servicio, llámese en... Recepción y conformidad. Recepción, señores, recibo los bienes, recibo el lapicero, que era nuestro ejemplo, y el área usuaria, es decir, ¿es conforme o no es conforme? Es conforme con condiciones técnicas, es negro, con la punta, plástico, duración, es un bol, adecuado o no, etcétera. Ok, conformidad. Conformidad según mis ideas técnicas. Muchas veces tiene que haber pruebas, sí, seguramente van a haber pruebas en algunos casos. Luego, las valorizaciones o metrados.
Una valorización, señores, es lo que yo he trabajado en un periodo de tiempo y tiene un valor determinado. Esa valorización va acompañada muchas veces a un acuerdo, digamos, una convalidación, tanto por el supervisor, por el residente, respecto a los metrados realizados, respecto a de lo que se ha avanzado, una conformidad, y a veces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de excavaciones, imagínate excavar, 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 o material excedente, o material excedente material excedente, imagínate, o depósitos excedentes de materiales. ¿Cuántos cubos, cuántos volquetes salieron, cuánto excavé? ¿Ok? Salieron 30 volquetes, cada volquete de 10 cubos, entonces salieron 300 metros cúbicos. Entonces valorizo 300 metros cúbicos de excavación. ¿Por qué? Porque hay un cuaderno de obra, hay un alcance, hay un acta seguramente, hay un cuaderno que dice, sí, salió el camión 1, camión 2, camión 3, camión 30. Cada camión salió con 10 metros cúbicos, hay una conformidad, 300 metros cúbicos de excavación. Lo llevó el depósito excedente. Oye, el depósito de materiales ya no queda en el kilómetro 5 que me dijiste, queda en el kilómetro 15. ¿Hay un mayor costo o no hay un mayor costo? Claro que hay un mayor costo. Una cosa es 5 kilómetros, otra cosa son 10 kilómetros más. Claro que hay un mayor costo. Tal vez es un mayor metrado, si es precio unitario, seguramente. ¿Esto debe ser pagado? Claro que debe ser pagado. La razón de no pagar muchas veces implica en cuáles son los términos del contrato y hasta dónde llegan esos términos contractuales. ¿Y por qué? Miren lo importante que es el por qué. Hay contratos que tienen un diseño diferente a otros. Hay contratos que dicen, señores, y permiten ese rango. Hay otros que no. Hay contratos donde asume el riesgo el contratista. Hay contratos donde asume el riesgo la entidad. Por ejemplo, las entidades van cambiando con el tiempo. Van cambiando, ¿por qué? Porque tienen mayor expertise, tienen mayor conocimiento. Porque ya les ha tocado 50 contratos parecidos y van cambiando el diseño del contrato, van cambiando los términos de referencia y dicen, señores, ahora tú contratista eres el responsable en encontrar los depósitos excedentes materiales. No soy yo la entidad y el contratista asumirá todos los riesgos producto de la variación del depósito excedente materiales. Ok, todos los riesgos. Trasladó el riesgo del cliente, propietario, entidad, al contratista. Trasladó el riesgo. Es un riesgo. Acabo de trasladarlo. ¿Aceptas? Acepto, firmo. Ok. ¿Cómo fue diseñado ese contrato? ¿Qué dice ese contrato? Todos los contratos son diferentes. Mayor metrado. Mayor metrado, señores, no es un adicional. Es un mayor metrado. Por ejemplo, a ver, señores, yo tengo que hacer 30 kilómetros referidos a vaciado de concreto. 30 metros cúbicos de vaciado de concreto. Ok. 30 metros cúbicos. Puedes llamarle 30 metros lineales de canales. Puedes llamarle 30 lapiceros. Si estoy en un precio unitario, cada unidad de medida significa una partida. A más unidades medidas, a más partidas, mayor metrado, mayor valorización. Es diferente al concepto de un adicional. Un adicional es cuando no tengo una partida establecida, no tengo un componente establecido. Como no tengo un componente, una partida, y necesito realizar algo que no estaba establecido en el contrato y que no está establecido como partida, por ejemplo, puede ser voladura de roca sólida. Oye, ¿y qué pasa de roca que no es voladura de roca sólida y que son otras excavaciones que debo hacer, que no es voladura de roca sólida? Es una partida distinta, pero necesario. Es un adicional, necesario para la obra. Ese es un adicional, no es un mayor metrado, es un adicional. Pero eso, por si acaso, si te lo deniegan, no es arbitrable. Y los derivados sin causa, enriquecimientos sin causa, indemnizaciones derivados de la no aprobación decisional, tampoco es arbitrable. ¿Irás al Poder Judicial? Sí, seguramente. Un mayor metrado es diferente a un adicional, por si acaso. Un sistema de precios unitarios es diferente a un sistema mixto, diferente a un sistema de suma alzada, son sistemas distintos. Finalmente, la liquidación. La liquidación, como habíamos conversado, muchas veces es que el conjunto
de las partidas, de las diferentes partidas que yo he realizado, valorizaciones pagadas, y muchas veces los laudos emitidos, porque hay laudos muchas veces ya emitidos respecto a ampliaciones de plazo, mayores gastos generales, adicionales también que aprueba la entidad, todos ellos van en la liquidación. El contratista presenta su liquidación, décimo el plazo del contrato, 60 días hábiles, no menor, no mayor. La norma establece su fórmula y la entidad tiene un plazo para observarlo. En la liquidación es finalmente donde se determina cuándo hay que pagar o no al contratista. ¿Por qué es tan importante la liquidación? Porque yo llego a la liquidación cuando ya no hay controversias pendientes. Vale decir, si yo tengo controversias de ampliación de plazo, de valorizaciones, de metrado, de penalidades, etcétera, no puedo llegar a la liquidación. La liquidación yo cuando ya no hay estas controversias. Llego a la liquidación. ¿Y la liquidación puede ser otra controversia? Sí, puede ser otra controversia. Efectivamente, la liquidación puede ser otra controversia. Porque no estoy de acuerdo en la aplicación de lo que me está diciendo la entidad y mis observaciones, y la entidad a su vez no está de acuerdo en lo que me está diciendo la entidad. La liquidación, señores, tiene también sus procedimientos. No es instantánea, es un procedimiento de liquidación, que muchas veces hay una interpretación de ese procedimiento. Yo debo observar, dice la norma. La entidad puede observar y debe observar realmente, si así lo considera. La observación es decir, no estoy de acuerdo con que hayas puesto la valorización 1.000.000, o la observación es una justificación además de por qué no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo por lo siguiente, acompañar un informe, o solamente es un no estoy de acuerdo. ¿Qué es la observación? Y si debería justificarlo, ¿cuál debe ser la justificación? ¿Debería estar en un solo documento, llámese resolución, etcétera, carta, o llámese algo distinto? Miren lo importante que es la liquidación, porque finalmente el mundo que se termine puede ser que si es un saldo en contra del contratista, oye, contratista, tienes que pagarme este monto, como no tienes dinero seguramente, voy a ejecutar tu carta de fianza y de ahí la voy a cobrar. Ejecutar una carta de fianza de fiel cumplimiento a un contratista en el sistema financiero peruano es costosísimo para el contratista, no para la entidad. Para la entidad la norma dice, señores, realización automática. ¿Qué significa automática? Pido que la ejecutes, tu entidad financiera la tienes que ejecutar o yo te reporto a la Superintendencia de Bancos y Seguros. El costo no es tan alto para la entidad. Es costosísima para el contratista. El sistema financiero en el Perú. Pregúntale a los contratistas cómo obtienen una carta de fianza. Pregúntale lo difícil que es. Entonces, señores, más o menos vamos por ahí. Y finalmente aquí, algo que estamos hablando de la aplicación de normas, que ya no tenemos mucho tiempo. El trato directo, señores, como les decía, hay una solución de controversias, también existe el trato directo, que es un reconocimiento de titular de la entidad de un ejercicio indebido, en una opinión del OCE 112-2018. Si pueden, eviten ir al arbitraje, les recomiendo eso, busquen por trato directo, que de esa manera, como proveedor, como contratista, puedan ustedes coordinar con la entidad para que por lo menos el área legal y su área de presupuesto digan, ok, reconocemos que hay que pagarle esto al proveedor. Y le pagan en forma directa. No vayan a arbitraje, no vayan a conciliación, no vayan a otra forma de solución de controversias, si lo pueden hacer de forma directa. Aminora los costos inmediatamente. El costo es mucho menor. Cuando dos personas solucionan directamente sus controversias, el costo es mucho menor a que lo solucionen terceros árbitros ajenos al proceso con los gastos que conlleva todo el afrontar un proceso arbitral. Bueno, yo creo que existen otros medios de solución de controversias, señores, y leo y hay otras cosas otras materias que en otro momento conversaremos. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo, Miguel, que ha pasado la hora y media. Sí, desde luego que sí, doctor. Muy agradecido infinitamente a nombre de la doctora Ana María Martínez, de Alexandra Fayad y de todos los que conformamos la Escuela Nacional de Conciliación. Agradecidos por su apoyo y su ponencia. Pero previamente a esto quisiéramos de repente compartir un par de preguntas que tienen los participantes. Nos hacen una pregunta, ¿no? Dice, ¿cuáles son los requisitos y formación académica para poder ejercer como árbitro en el Perú? En el Perú, árbitro en forma general somos todos los ciudadanos peruanos. Todas las personas que tienen 18 años somos árbitros.
En contrataciones del Estado, sí son unos requisitos distintos. Tienes que tener una formación en contrataciones, en arbitraje y en derecho administrativo. Sobre todo en contrataciones públicas y en arbitraje. ¿Por qué? Porque tú vas a discutir sobre presupuesto público, sobre ejecución del tesoro público y la forma como, ¿recuerdan el primer cuadro? El déficit de infraestructura, nuestro presupuesto público, señores, es escaso. Es escaso. Entonces tú vas a discutir sobre este dinero que vas a ver, este dinero que no ha sido asignado a salud, a educación, etcétera, ha sido asignado a una actividad, por ejemplo, construcción de un puerto, imagínate, ¿no? Si le corresponde o no el dinero darle a un privado, al contratista, que le puede corresponder, pero para eso tienes que conocer contrataciones públicas, tienes que saber contrataciones públicas, porque estás hablando de dinero del Estado peruano. Entonces, sí, en el Perú se necesita un conocimiento de contrataciones públicas, en arbitraje y en derecho público, vale decir derecho administrativo. Muchas gracias, doctor. Una última consulta. ¿Los vicios ocultos solamente se dan en obras o también en servicios, como por ejemplo servicio de vigilancia? No, sí se pueden dar en varios lugares. Por ejemplo, puede ser que tú en su oportunidad imaginemos un servicio de vigilancia y detectas, oye, se perdieron 20 tablets. Se perdieron 20 tablets, servicio de vigilancia no lo viste, es una penalización y no te diste cuenta. Y lo detectas después. ¿Es un vicio oculto? Claro que es un vicio oculto dentro del servicio de vigilancia. ¿Deberías tú acotar, hacer una acción? Claro que deberías hacer una acción. Tienes que ver que efectivamente no se ha detectado antes, ¿no? Porque si tú lo detectaste antes y no hiciste nada, ya no es un vicio oculto. Ya no es un vicio oculto. Tienes que detectarlo después de haber hecho el pago final. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Iván. Muy agradecido nuevamente. Esta ha sido una tarde muy fructífera para todos y cada uno de los participantes. Hemos estado con más de 820 participantes el día de hoy, a quienes agradecemos e invitamos también pues, a que sigan participando de los diversos eventos que tiene el Centro de Estudios aquí en el Ministerio de Justicia. Muchas Estimados gracias. participantes, de esta manera hemos llegado pues, a la parte final de nuestra conferencia Arbitraje en Contrataciones del Estado. eh, y queremos invitarlos para la siguiente conferencia del día jueves próximo, donde estaremos tocando los mecanismos alternativos en una conferencia internacional, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la cultura de paz. Reiterando enormemente, doctor Iván, el agradecimiento por esa predisposición que tiene usted siempre a poder estar apoyando al Centro de Estudios, apoyando a la Escuela Nacional y apoyando a cada uno de los participantes que siempre están gustosos de poder conocer un poco más de de este fructífero tema. Muchísimas gracias, doctor Iván. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, a seguir capacitándose. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas Cuídense. gracias con todos. Gracias, estimados participantes. Gracias.